Radio 760 presenta Amanecer con Dios. Hoy un nuevo día empezó. Un espacio que nos equipa para enfrentar el día a día, inspirados en la verdad de la palabra de Dios, desafiándonos a vivir a plenitud, alumbrados por las verdades bíblicas y las promesas que como hijos nos pertenecen. Contigo, Amanecer con Dios. Hoy un nuevo día empezó, otra oportunidad. Bienvenidos a Amanecer con Dios. En Romanos 14:17, Pablo les dice a los hermanos: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué versículo más contundente y por sí mismo homiléticamente bosquejado para enseñarnos qué es el reino de Dios. El apóstol Pablo, perito arquitecto de la fe a los gentiles, dejó claro primero que no es el reino de Dios. Inspirado por el Espíritu Santo, él mismo enseñó que el reino de Dios no es comida ni bebida. Lo dijo en el contexto de la enseñanza sobre los aspectos ceremoniales tales como comer o no comer carne. Dijo que uno cree que se ha de comer de todo, mientras otro, que es débil, come legumbres. Por tanto, recomendó: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Al respecto, exhortó a los fuertes a soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Lo que Pablo quiere decir es que comer o dejar de comer ciertos alimentos no tiene que ver nada con la identidad del reino de Dios en sí mismo. La Biblia enseña claramente que Dios hizo limpios todos los alimentos, Marcos 7:19, y además que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 1 Timoteo 4:5. De inmediato, el Espíritu Santo nos dice en la palabra en qué consiste el reino de Dios. Primero, consiste en justicia. Es así porque Dios es absolutamente justo. La Biblia dice que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Inmediatamente que el pecador se arrepiente y acepta por la fe a Jesucristo como su Salvador, Dios lo declara justo, absolutamente inocente ante su tribunal, completamente perdonado de todos sus pecados y con el poder para vivir la vida justa que agrada a Dios. Por tanto, cuando un pecador es cambiado de posición por la justicia divina y convertido en justo, el reino de Dios ha sido manifestado. En segundo lugar, el reino de Dios consiste en paz. Desde el diluvio, Dios puso su arco en las nubes y habló paz hacia el hombre, pues prometió nunca más destruir la tierra por medio del agua. Y cuando el ángel avisó a los pastores en Belén que ese día había nacido el Salvador, una multitud de las huestes celestiales proclamó paz en la tierra. Esta es una de las maravillas más grandes del Evangelio, que mientras el pecado produce enemistad entre el hombre y su Creador, el mismo Dios propicia reconciliación a través del sacrificio expiatorio de su amado Hijo Jesús. Dios es pacificador y por eso el mensaje central del Evangelio les dice al hombre: reconcíliate con Dios. Y nos mandó a proclamar a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las relaciones habían estado rotas entre un hombre y Dios a causa del pecado, son restablecidas por el perdón divino. El reino de Dios entonces se ha manifestado. Y en último lugar, el reino de Dios consiste en gozo en el Espíritu Santo. La tristeza es uno de los más severos asesinos de la felicidad humana. Sin embargo, hay una tristeza que es según Dios, la cual produce arrepentimiento para salvación. 2 Corintios 7:10. El Espíritu Santo sabe compungir el ser interior y causar el dolor que precede al genuino arrepentimiento. Una vez que la justicia divina se ha manifestado,
llamando justo al hombre arrepentido y estableciendo las paces entre el hombre y su Creador, el Espíritu Santo viene a vivir al corazón del hombre y produce su fruto. Por cierto, una de las características de ese fruto es el gozo. La palabra enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo es un estado de alegría espiritual que no fluctúa en dependencia de las circunstancias que rodean al cristiano. Es gozo del Señor. La experiencia continua de ese gozo en los santos es una manifestación vibrante del reino de Dios. Amados, debemos dar siempre gracias a Dios que nos ha hecho partícipe de su reino a través del nuevo nacimiento. Ahora no solo podemos ver el reino de Dios, sino que entramos en él y participamos de los beneficios de la adopción. Y no solo para esta vida temporal, sino para la eternidad. Con gozo debemos dar gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Bajo el auspicio de Iglesia de Cristo Elim Central, Radio 760 presentó Hoy un nuevo día empezó. Amanecer con Dios, en la voz del pastor Eliseo Rodríguez, de Iglesia Evangélica Monte de Sión, de Miami, Florida. Dios te bendiga.